favor nuestras Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Hemos estado los días miércoles enseñando de forma expositiva, consecutiva. Agarramos la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, y ahorita estamos ya por terminar la segunda carta a los tesalonicenses. Ya vamos en el capítulo 3. Y bueno, espero en el Señor te incorpores. Siempre estudiar las cartas de esa forma te da más panorama de lo que se está hablando, por qué se está hablando, a quién se le está hablando, cuál es el plan de Dios para el día de hoy, para su iglesia. Y bueno, está interesante esta forma de ir meditando en la palabra. Versículo 1 al versículo 3, todos, dice la Escritura: por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas por medio de ella. Fortalécenos, Señor, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos, Señor. Fortalece nuestra fe y ayúdanos, Señor, a tener un concepto diferente en cuanto a esto que nos enseñas en estos versículos, un concepto bíblico. Bendice nuestras vidas, Señor, y también te pedimos como iglesia que nos perdones, que nos limpies de todo pecado, Señor, y que nos ayudes a todos a estar limpios delante de ti, Señor. Perdona nuestras muchas faltas y ofensas, Señor, y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus amorosas manos. Úsame, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo en esta carta dice algo que es importante, que la iglesia debe de tomar en cuenta, que la iglesia debe de considerar. Y dice en el primer versículo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orar por nosotros. ¿Qué relación tiene que haber entre la iglesia y un pastor? ¿Cómo debe de ser esa relación, ese afecto? Pues vemos en la Biblia que la iglesia no debe de estar ajena a lo que vive un líder espiritual. De tal manera que el apóstol Pablo les invita y les dice a la iglesia de Tesalónica que oren por ellos. Que oren por ellos. Y bueno, debe de haber un amor especial. Así como del pastor a la iglesia, de la iglesia al pastor, algo bíblico, algo cristocéntrico, algo espiritual. Y bueno, la iglesia no debería de ser ajena, extraña o indiferente a lo que pasa en la vida del pastor. Tanto como es el amor de Jesús, fue el amor de Jesús y lo sigue siendo hacia nosotros, así debe de ser el amor entre los que somos hermanos, en los que somos iglesia. Y vamos a ver el primer punto. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros. Orar.
¿Qué es la oración? Es el acto mediante el cual el hombre se comunica con Dios, habla con Dios, se relaciona con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y dentro de tu oración personal y dentro de la oración congregacional, Pablo le invita a la iglesia, hermanos, oren por nosotros. Oren, no lo excluyas, al contrario, inclúyelo en la oración. Acuérdate, pide por él. ¿Por qué debería? Bueno, porque la Biblia está enseñando aquí que somos hermanos, somos una familia, pertenecemos al mismo pueblo, somos salvos por el mismo Señor, y aquí quiero que analicemos algo como hermanos, como familia, como miembros. Miren qué dice Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Versículo 4, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre ¿de quién? De todos. Tenemos un mismo Padre, somos una sola familia, hermanos, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. El mismo de ustedes es el mismo del pastor, y por eso hay algo que nos une y nos enlaza, es Cristo. No deberíamos de ser ajenos. Porque somos familia. Amén. Somos familia. ¿Quién es Él? Pues es mi hermano. ¿Quién es Él? Es un miembro de la iglesia. ¿Quién es Él? Tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién es Él? Tiene la misma esperanza que yo en Cristo. ¿Quién es Él? Tiene el mismo Señor, cree en el mismo Dios, ha sido bautizado, colocado en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Dios y el mismo Padre. Por lo tanto, hay mucho que me enlaza con Él. Somos una familia, hermanos, y como familia creo que debemos de tomar en cuenta lo que dice la palabra. Oren. Pablo, volvemos a la carta a los tesalonicenses. La familia siempre se preocupa porque estemos bien. Esa es la familia. No sé qué esté pasando, mi pastor, y el tema es una oración por mi pastor. Pablo dice, orar por nosotros. ¿Cómo estará su salud, su vida espiritual, su vida matrimonial, su ministerio, como hijo, como hermano, como cristiano, como familia? ¿Qué? No deberíamos de ser ajenos. No sé cómo esté, pero es mi hermano. Voy a orar por él. Primera de Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debemos de amarnos, hermanos. Amén. Debe de haber una bonita relación, estrecha, amorosa, como familia en la fe, como familia en la fe. Y dentro de la oración, Pablo, ¿por qué? Orar por nosotros. ¿Por quién le está pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia que oren?
Vamos al capítulo 1 de esta misma carta. Capítulo 1. Pablo, ¿quién más? Silvano, Ivano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesús. Pablo le está pidiendo a la iglesia, oren por Silas, Silvano, que es Timoteo también, le está pidiendo que oren por ellos. Ahora, aquí hay una razón que Pablo está pidiendo oración. Volvemos a la carta, al capítulo 3. Y aquí quiero que analice algo. Preste atención, por favor. ¿Por qué le está diciendo Pablo a la iglesia, oren? Inclúyanme. Pablo se la pasaba predicando, enseñando, evangelizando, discipulando. Pablo estaba en la obra del Señor y había un anhelo, un buen deseo del apóstol Pablo de que la palabra se extendiera, que la palabra corriera, que la palabra se predicara, que la palabra se proclamara, que la palabra fuera extendida por todo lugar. Y le dice Pablo, orad por nosotros. ¿Para qué, Pablo? Para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cómo es esto? Para que la palabra del Señor corra, para que sea predicada, enseñada, proclamada. Aquí hay algo interesante en esto. Y todo radica en el bienestar de los que predican. Fíjese qué está haciendo, orar. Oren por nosotros. Pablo, el mismo apóstol Pablo nos enseña 3 problemas generales a los cuales se enfrentaba, 3 serios enemigos que había. Por eso pedía que oraran. Oren. Y dentro de estas 3 luchas que había en el ministerio de Pablo, es importante que los considere la iglesia. Hermanos, Pablo era un ser humano como todos. Pero si su vida no estaba bien, entonces ¿cómo se iba a predicar la palabra? No hay muchos que prediquen la palabra. No hay muchos que enseñen la palabra. Que estén dispuestos en la semana, voy a predicar de Cristo, voy a hablar de Cristo, voy a evangelizar, voy a discipular. No hay mucha gente. Conocen la palabra, pero no hay muchos quienes prediquen. Y Pablo como líder está diciendo, oren, para que sea difundida, corra la palabra y sea glorificada. ¿Por qué pide oración? ¿Y por qué es importante que ore? Número 1, Pablo batallaba. Romanos 7:19, vamos. Tenía una lucha Pablo con su carne. Una persona que vive en la carne, ¿creen que la palabra va a correr? ¿Que la palabra se va a predicar? Pero debemos de tomar en cuenta y no debes de ser ajeno a lo que se enfrenta también, lo mismo alguien que predica lo mismo que tú, pero observa que dice Pablo, y era con su carne porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Eso hago. Había una lucha en su interior, una lucha todos los días con la carne. Y Pablo luchaba contra eso. Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame, lávame, ayúdame con esta carne. Fortaléceme, Señor. Límpiame, ayúdame a vencer en tu nombre, Señor. Y esa era la primera lucha del apóstol Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todo líder espiritual tiene algo que se llama carne. Cámbiame, Señor. Para que la palabra corra, para que la palabra sea divulgada con poder, con denuedo, con pasión, con compasión, con urgencia, con misericordia. Primero tiene que correr por la vida del líder para que sea una realidad, para que la viva primero. Para predicarla tiene que vivirla. Si no, solamente son palabras y palabras. Así que es importante tomar en cuenta que hay una lucha. La carne. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya no quiero, Señor. ¿Cuántas cosas pasan? Hay cosas que no sabe. Quiero menguar, Señor. Cámbiame. Límpiame, transfórmame. Hay áreas en mi vida, Señor. Y hay una lucha interior. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Sino quién? El pecado que mueve. Así que, hermana o hermano, ora. Señor, ayúdalo. Ayúdalo, Señor, fortalécelo. Porque también quiero que la palabra siga siendo divulgada, siga siendo predicada, siga siendo aconsejar a la gente con la palabra. Así que es importante que te unas. Porque ya decía el apóstol Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Y qué importante es que como líder espiritual, Señor, como Juan, mengüe yo, Señor, y crece tú en mí, pero eso es una lucha. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está ¿dónde? En mí. Hay algo malo dentro de cada líder, como en todo cristiano. Hay una naturaleza, la cual todos los días, de forma constante, el leer la palabra, el orar, el pedirle al Señor, es una lucha que tenemos todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y en el caso como líder espiritual también. El mal está en mí. Señor, no permitas que ese mal salga. Ayúdame, quiero ser vencedor. Ayúdame, Señor. Quítame. Y hay una lucha. El mal está en mí, dice Pablo. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, y la palabra revelar bíblicamente quiere decir atacar, luchar. Qué sencillo.
tener dominio propio. Ay, ayúdame, Señor. No dejes, Señor, que venza mi carne, Señor, ayúdame. Quiero amar como tú amas, quiero ser paciente, Señor, como tú eres paciente. Quiero tener misericordia, Señor. Quiero ser santo, Señor. Quiero ser puro. Pero veo otra ley en mi miembro, que se revela, que lucha, que ataca contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que, hermano, por eso es importante que ores, porque también tenemos esa lucha y la palabra revela, es lo que significa lucha, lucha, ataca, ahí está. Tienes que respirar profundo muchas veces y ayúdame, Señor, ayúdame. Veíamos por ahí en la quinta clase, en la escuelita bíblica, que la verdad, ¿cómo se habla? ¿Quién dio clases, sabe? ¿Cómo se debe de hablar la verdad? Con amor. Debe ser uno paciente. A veces también, Señor, ayúdame. Con amor, con amor, con amor. Y así el apóstol Pablo tenía esa lucha. Por eso dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. No se crean, a casa llega uno a veces, híjole, Señor, debí haberlo hecho así, debí haberlo hecho acá. Y ahí está uno, ayúdame, aprendiendo también de los errores, aprendiendo de las fallas, porque no es uno perfecto, falla uno. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso lo debes de saber, por eso ora. Ora por el líder, por el pastor. Hay una versión que dice, esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Así que, hermanos, para que la palabra corra, se divulgue a los demás, primero tiene que ser una realidad en el que la predica. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan del Señor. Y para que corra en uno, para que sea una realidad. Debe uno estar orando, Señor, ayúdame. Así que, hermano mío, no seas ajeno a eso. Acuérdate. Recuerdan, me llevó analizando la enseñanza un poquito Moisés cuando estaban peleando Josué. Por un lado Aarón y por otro lado Hur, ayudando a quién, al líder. ¿Quién era el líder? Moisés. ¿A qué? A que no bajara las manos. Y está interesante e ilustra que el líder necesita del pueblo, de la ayuda, por medio de la oración. Vamos por favor a Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés bajaba su mano, eso es de todos, hermanos. Debemos de orar, todos, unos por otros. Versículo que sigue. Y las manos de Moisés, ¿qué?
se cansan, también se afligen, se agota. Por eso la ayuda, por eso que había gente a su lado y sería bonito que hagan lo mismo que Aarón y Hur en este ejemplo, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Qué está diciendo ahí? Vamos a echarle la mano, que se siente porque ya está cansado. Moisés se comprende que estaba parado. Y ahí vemos la ayuda del pueblo. Y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y aún así Moisés no dejaba de alzar las manos, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Denle conmigo a lo que sigue, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza hasta que se puso el sol. Levanta, échame la mano. Ahora, para poder estar firme, para que la obra siga. Ojalá y salga de aquí un Aarón, un Hur, que diga, voy a orar por mi pastor. Por su vida espiritual, por su vida familiar, por su vida matrimonial, por su ministerio. En vez de hablar mal de un pastor, de tu pastor, es mejor que lo incluyas en oración. Ora por él. Y no solo por él, por todos los pastores, los que tienen años en el ministerio y los que apenas van empezando. Ora por ellos, Señor, bendícelos, cuídalos, ayúdales, resguárdales, provéeles y ora por ellos. Es importante, la Biblia lo está enseñando aquí en la carta a los tesalonicenses. Otra lucha por el cual se enfrenta un líder espiritual. Mateo 6:24, la importancia de orar por el mundo. ¿Cómo es eso? ¿Es eso? Sí. El mundo es atractivo y también tiene una lucha como toda persona aquí. ¿Quién de aquí se avienta sus canciones viejitas pero bonitas? Más de algunos se las avienta. No me digan que no. Hasta karaoke ponen. Las fiestas, no, también, el mundo está ahí, y más lo que saca, y así que dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué lo dice el Señor? ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. ¿Por qué se los está diciendo? Porque sabe cómo es de atractivo el mundo en ofrecerte las cosas. Cuando lo tentó el diablo al Señor Jesús, no le dijo, no le mostró los reinos. ¿Por qué? Porque se ven deleitosos lo que hay allá. Al mismo Señor Jesús, el Señor le dice a sus discípulos, ninguno puede servir a dos señores. Y a veces se puede, aquí, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No podéis qué? Servir a Dios. Y a veces hay esa lucha. Sirvo y al mismo tiempo. Entonces, el mundo, así como para con ustedes, igual a los líderes. Entonces, si queremos que la palabra corra, si queremos que la palabra se predique, si queremos que la palabra se enseñe, pues debemos o debe de enfocarse en servir al Señor. Porque si tiene esa lucha y si vence el mundo y le jala el mundo, la palabra,
pues ya no va a ser tal predicada como lo está enseñando el Señor. Que si hay personas así, bueno, aquí la enseñanza es que ores, ora, Señor, a lo que debemos estar. Amén, a lo que debemos estar. ¿Por qué? Porque amará uno y aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y le agrega el Señor, no puede servir a Dios y a la riqueza. Dios que conoce los pensamientos y sabe y conoce el ser humano. ¿Por qué les dijo eso? Porque sabía, más de alguno estaba tentado. En el día predico y en la noche me voy a atarrayar o a tirar la red, y había pescadores, había un cobrador de impuestos. Voy a echar mis chambitas por acá y ya a lo mejor la mitad, 3 días con el Señor. Y aunque vemos a Pablo en un momento trabajando, pero era no porque quería estar dedicado a eso, sino porque como misionero se agotaba el recurso y le tenía que entrar a trabajar. Pero tenía esta misma postura que el Señor, a Dios lo que es de Dios. No podéis servir a Dios de la riqueza. Y esa lucha también se hay, porque el mundo sigue siendo atractivo a la carne, a los ojos, a la vanagloria de la vida, lo material, las riquezas, el ambiente, los negocios, el trabajo, muchas cosas. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, por favor. Versículo 15. ¿No améis a qué? Al mundo. Juan le está escribiendo a la iglesia. Así que no solamente los pastores de la iglesia, a veces se deleita en el mundo, ama el mundo, lo que le ofrece el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, el placer físico, emocional, los deseos de los ojos, la codicia, un deseo insaciable por querer tener más y más y más cosas terrenales. Ese es el deseo de los ojos, y también la vanagloria de la vida. La arrogancia de la vida por los logros y las posesiones que se adquieren y que tenemos en este mundo no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa. Y sus deseos. Pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece. Imagínense si el pastor ama el ambiente mundano, pues claro que ya la palabra no va a correr, no se va a aconsejar, no se va a enseñar. Y debe de poner uno las cosas en balanza. Así que ora para que Dios fortalezca los pastores. El que no está metido en el mundo, que Dios lo siga manteniendo, siga ayudando. Y el que está metido, que Dios lo ayude a retomar el camino. Amén. Amén, porque somos personas. Y se puede y se cae. Y eso no es nuevo, eso ha sido desde siempre. Vemos aquí, desde hace 2000 años, el Señor dijo que no podéis servir a 2 señores. No es desde ahorita, eso ha sido desde siempre. Así que hay esas luchas para que la palabra corra, ora por él,
para que Dios lo ayude en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ora por él también, para que se mantenga amando a Dios, su voluntad, la cual permanece para siempre, y no el mundo y sus deseos, porque son pasajeros. Hay un tercer enemigo. ¿Quién crees que es? A ver. Vamos a primera a los Tesalonicenses. Es la carta anterior, capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo está deseoso, queriendo ir a la iglesia de Tesalónica, pero ¿qué creen? Hay una sorpresita. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18, todos juntos. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La palabra estorbó viene de una palabra griega en copto que quiere decir impedir, detener, molestar. Satanás se opone a que la palabra corra y se divulgue. Estorba para que la palabra no se enseñe, no se comparta, no se proclame. Estorba. Así que hay motivos por qué orar, Señor. Úsalo. A veces vemos cómo en la vida diaria Satanás estorba. ¿Quieres tú ir por un lado? Pasa algo por acá y quieres hacerte pedazos a veces, pero el diablo acecha. Por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. El que está dedicado a la obra quiere hablar de la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra. Y quisiera ir a muchos lados, a varios lados. Pero no falta quizá en su vida personal. Algo pasa en la familia, en la salud, en algún área. Y desde luego ahí está el diablo tratando de afectar, estorbando. ¿Qué significa impedir? ¿Qué es el significado de estorbar? Imposibilitar la ejecución de algo. Y la palabra detener significa interrumpir algo, impedir que siga adelante. El diablo estorba. Porque sabe que la palabra va a ser predicada, enseñada. Todo aquel que alaba al Señor, exalta al Señor, honra al Señor, sirve al Señor, predica del Señor, será acechado y estorbado por el diablo. Buscará la forma de evitar que los planes de Dios se cumplan. Y ahí está el diablo. Pablo, el apóstol, dice: Satanás nos estorbó. He querido ir a ustedes, he querido estar con ustedes. Pero estorba a Satanás. Los planes, los proyectos espirituales en la iglesia, los proyectos materiales en la iglesia que son para la obra, no creas que el diablo está durmiendo.
Mañana tenemos una salida y no dudo que el diablo algo surja. Es algo evangelístico. Proyectos en la iglesia, el diablo va a buscar la forma de estorbar, de afectar. Y de eso debemos de estar conscientes. ¿Que buscará la forma? No sé. Aunque estorbe, vamos a echarle los kilos como iglesia, hermanos. Amén. Vamos a aferrarnos a los planes, a los proyectos y a seguir adelante en la obra. Por eso es importante, mis hermanos, que oren como lo está enseñando aquí el apóstol Pablo. Vamos por favor a la segunda carta. Capítulo 3. Por los demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra glorificada quiere decir honrar, honor, alabar. El enemigo no quiere que conozcas más de la palabra. No dudo que alguien de ustedes antes de venir se fue estorbado. Casi quizá ni viene a la iglesia, por poquito se queda. El diablo así trabaja. Estorba, evita y detiene, y muchos se quedan ahí. Así que, hermanos, es importante que consideres lo que dice la palabra de estar orando, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Versículo 2. Y ese es el siguiente punto. No solamente por la vida espiritual. Una oración por el pastor, no solo por su vida espiritual, sino también, número 2, para ser librado del hombre malo. Miren qué dice el apóstol Pablo. Y para que seamos, ¿qué? No solo para que la palabra corra y se divulgue, sino para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay hombres malos, hombres perversos, malvados, criminales. La palabra malo significa bíblicamente delincuentes, pecadores, perversos. Hay gente así. Por eso Pablo les dice, hey, oren por nosotros. No seas ajeno a lo que está pasando. Señor, bendícelo, guárdale, cuídale, úsalo, llévalo, tráelo. Hay hombres malos y perversos. ¿En dónde? En todos lados. Damos gracias a Dios que nos ha ido guardando. Aunque tampoco ignoro cómo está la situación. Pero pues si no confiamos en el Señor, tenemos que darle. Ya Dios dirá. ¿Desde cuándo hay hombres perversos? Desde siempre. ¿Desde cuándo hay hombres malos? Desde siempre. ¿Desde cuándo acechan contra los que hablan la palabra, con los que predican la palabra? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Tenemos que orar, confiar, pero hermana y hermano, ore. El plan que tenemos es que la palabra siga corriendo, que se siga divulgando, que se siga enseñando, pero es importante que ores y no solo por tu pastor, por todos los pastores. Ora, haz una oración general, Señor, guárdalos, cuídalos, pastores, maestros, evangelistas, guárdalos donde quiera que estén, Señor. Hay quienes en este momento se la están pasando mal por gente mala, por gente perversa,
pensando si abre o no abre la iglesia, pensando qué hacer. Gracias a Dios que nos sigue guardando. Y no debes de ser ajeno a esto. Para que seamos librados. Posiblemente tu oración sea la que ciegue a alguno de estos personajes. Pero si obras al Señor, líbranos, Señor. Líbranos de estos hombres. Porque no es de todo la fe. Pablo habla desde un ángulo, desde cuando fue a predicar. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tenían que sacarlo. La primera ocasión que lo vemos, tiene que huir, lo bajan de una canasta porque lo querían matar. Lo vemos encarcelado, vemos una serie de problemas en su vida en el libro de los Hechos. Así que, pues, es bueno. Es bueno, yo te comparto que consideres la palabra y la misma palabra te lo enseña. Dice una versión, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Otra versión, oren también para que seamos rescatados. Una dice librados y la otra que nos rescaten, que sean rescatados de gente perversa. Porque no todos son creyentes. Satanás acecha, hermano. No te olvides que hurta, mata y destruye. Versículo 3, y con eso cierro. Miren Pablo, el apóstol, cómo confiaba en su Dios. Fue un personaje que murió confiando en Dios. Y según la tradición, Pablo murió decapitado en Roma. Pero murió creyendo que Dios es que amén. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de él. Dios es fiel. Aún lo que pasa, lo que Dios permite, sea a nuestros ojos malos, Dios es fiel. Y jamás les va a desamparar. Amén. Que os afirmará y guardará de él. Qué bonito. Nos motiva a confiar más en nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos a ir a Dios en oración y que Dios, una oración, la enseñanza, una oración por tu pastor. Vamos a orar. Mi amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice y guarda a tu iglesia, Señor. Fortalécela, cuídala. Y, Señor, que tu presencia y tus ángeles estén siempre acampando alrededor de ella, Señor. Yo sé que le amas, pues tú eres su dueño, Señor. Tú la compraste a gran precio por medio de tu sacrificio, Señor. Y sé que jamás, Señor, la vas a desamparar. Y, Señor, gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos advierte también, Señor, que pues debemos de orar unos por otros, Señor. Bendice, Padre, a cada siervo tuyo, Señor. Son tuyos, Señor, la elección fue de tu parte, Señor, para los que van a predicar y predican, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, provéeles, Señor, porque sé que el enemigo acecha y, Padre, estamos en tus manos. Que tu gracia sea derramada en todos y ayúdanos, Señor, en nuestra carne, ayúdanos, Señor, con el mundo y ayúdanos, Señor, a ser paciente, sobre todo cuando Satanás estorba. Y bendice, Señor, a todos los pastores, tú los conoces, Señor, y fortalécelos,
Y si hay algo que restaurar en la vida de todos ellos, Señor, que así sea, Señor. Nos ponemos en tus manos pidiéndote de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.